Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Luis Carlos, él es el director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo político colaborador en este espacio de noticias. Luis Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Pues mira, más o menos puse el antecedente de lo que pasó el lunes. Finalmente la Corte le dio para atrás y vino a mostrar muchas cosas. ¿Qué estás leyendo tú? Bueno, creo yo que era un caso de tan abierto y cínica violación del proceso constitucional democrático que se alcanzó la unanimidad. Dos, muchos han dicho que no se debe celebrar algo que era obvio que tenía que tomar la Corte. Más allá de eso, creo que es una buena señal. Creo que además es una de esas cuestiones que señalan los límites del abuso del poder y además genera, yo creo que un poco de tranquilidad para todos aquellos que pensaban que el presidente López Obrador se podría reelegir si cambiaba la Constitución, Creo que esto genera tranquilidad y creo que en ese sentido es una buena señal. Por cierto, me ha llamado la atención que el presidente López Obrador, 3 días después de que se dio este fallo, todavía no haya emitido un punto de vista. Cuando esto se dio hace varios meses, en varias mañaneras le preguntaron al presidente su opinión y él se rehusó a darla, argumentando que no quería entrometerse en la decisión de la Corte. Bueno, ya hay decisión, el presidente no ha emitido una opinión al respecto, llama mucho la atención. Pero finalmente me parece que es algo saludable. Ahora, en 2021, como resultado de esto, vamos a tener 15 elecciones de gobernador y ya veremos lo que pasa en Baja California. Sin embargo, quiero también decir que toda esta discusión que se hizo a nivel nacional entre los públicos atentos a la cosa política, Pepe, a nivel de Baja California y de la población en general, pues no tuvo mucha repercusión. Uno pensaría que después de este revés a Bonilla, entonces Bonilla estaría afectado en su popularidad, pero la verdad es que según las mediciones últimas, pues Bonilla es apreciado y apoyado por buena parte de la población, igual que López Obrador, de tal forma que me parece que Morena, a pesar de que ya no sea Bonilla gobernador, tiene posibilidades de competir y volver a ganar la gobernatura en 2021. Creo yo que la oposición se va a activar, creo que esto es una buena oportunidad para que se empiecen a reconfigurar otros liderazgos, pero el hecho es que hoy al menos, ceteris paribus, como dicen los economistas, pues Morena, a pesar de este revés y a pesar de este intento de abuso del poder, creo que podría volver a mantener la gobernatura. Va a haber entonces ya con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, habrá entonces 15 elecciones para gobernador, además, claro, de las elecciones federales intermedias y las elecciones locales correspondientes que en un momento dado pueda. Son 3, es la elección más grande en toda la historia, a la cual se suma también, con lo polémico y político que implica, la elección en Baja California. En 2022 va a haber elecciones para 6 gubernaturas. Con esto quiero decir que no todas las gubernaturas están empatadas con la elección presidencial, que sería un poco lo idóneo para que el pueblo vaya a votar una sola vez cada 6 años, o cada 3 por diputados, cada 6 por presidente, gobernadores, en fin. No, hay algunos que van a tener que ir en 2022 para buscar para elegir 6 gobernadores, en 2023 2 gobernadores, el de Coahuila y el del Estado de México, a menos que se modificaran las constituciones respectivas y se eligiera al siguiente gobernador por un año. Lo dudo mucho que lo vaya a aceptar, o por 6 o por 7 años, para que entonces se empatara con el presidente de la República, la presidencial. Y en 2024 que viene la presidencial, la de 9 gobernadores más las elecciones federales. Por cierto, Pepe, déjame hacer un comentario. Hace 10 años más o menos surgió esta idea de que las elecciones de gobernador debiesen alinearse con las elecciones federales. A mí me parece que fue una mala idea que ha tenido repercusiones negativas para la democracia y la gobernabilidad. Y te voy a decir por qué. Una elección de gobernador es una elección de características locales, sobre temas locales de la población, sobre líderes políticos de las entidades del país. Cuando la elección de gobernador coincide con una elección presidencial, lo que tiende a prevalecer es la lógica de la discusión de los candidatos a la presidencia, y eso tiende a opacar la discusión de temas en una entidad.
Por eso a mí me parece que el hecho de que las elecciones de gobernador fueran en años distintos a la elección federal, ya sea de diputados, pero sobre todo de presidente, es algo muy saludable para que la gente discuta los temas locales. En 2018, por ejemplo, el hecho de que hubiese tantas elecciones homologadas con la elección de presidente generó que el efecto López Obrador permeara tanto que al final hubo una oleada que por buenas o malas razones hizo que ganaran muchos candidatos, no por los merecimientos de su experiencia propia, sino por el efecto López Obrador. De tal forma que a mí no me gusta esta idea que se gestó hace muchos años, pero el hecho es que como resultado de eso, en 2021 vamos a tener 15 elecciones de gobernador y como tú dijiste, es la elección más grande de la historia de México, más que la de 2018. Te lo vuelvo a preguntar, ¿cuántos cargos de elección entonces se van a elegir? Son 500 diputados federales, 15 gobernadores, 29 congresos locales, casi 2,000 presidentes municipales, regidores, lo cual da un total aproximadamente de más de 3,400 cargos en disputa. Si eso lo multiplicas porque cada cargo en disputa seguramente tendrá 4 o 5 candidatos, pues entonces vas a tener a 15,000 o 20,000 personas buscando el voto a lo largo de este año. Y debo decir además que después de esa elección, meses después, probablemente ocurra la famosa consulta de revocación de mandato. Pero volviendo a 2021, ese es el tema, y creo que ahora lo que ya muchos empiezan a preguntarse es si el efecto de la pandemia y de la crisis económica que estamos gestando en México podría o no podría tener repercusión sobre el resultado de la elección. Casi siempre que en México ha habido una crisis en algún momento repercute en la siguiente elección y el partido en el poder pierde posiciones. Así ocurrió en el 97 cuando el PRI perdió 90 diputados por la crisis de 95, así ocurrió en 2009 cuando el PAN perdió 70 diputados como resultado de la crisis que ocurrió en ese año y por lo tanto la pregunta es, creo yo, Morena va a perder o va a ganar menos que en 2018. La pregunta es ¿qué tanto? Y creo que eso además es una oportunidad democrática para rebalancear las fuerzas políticas en México, que creo que eso siempre ayuda, Pepe. Pues muchas gracias, completísimo Luis Carlos Ugalde, nos queda gráficamente muy claro todo esto. Que te vaya muy bien y buenas noches, cuídate. Muy buenas noches, Pepe. Hasta luego, claro. Luis Carlos Ugalde, el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, que es una empresa de análisis de riesgo político y analista en este espacio de noticias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.